Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy tenemos por delante una historia absolutamente fascinante. Vamos a viajar directo al corazón de la densa selva de Guatemala. Y les cuento, esto no es solo un repaso histórico, es un verdadero relato de descubrimiento. Vamos a ir develando capa por capa los secretos de una civilización majestuosa que la naturaleza decidió tragarse entera durante siglos. Es una batalla épica, ¿saben?, entre nuestro terco afán humano por recordar y el poder implacable de la selva por ocultar. Bueno, entremos de lleno en esto, porque el corazón de este misterio es alucinante. ¿Cómo es posible que una metrópolis entera, con templos que literalmente rasgaban el cielo, simplemente desapareciera del mapa mundial? O sea, no estamos hablando de un par de chozas perdidas, ¿eh? Hablamos de un auténtico gigante de piedra ahogado en un océano verde. La historia del descubrimiento de Tikal trata exactamente de eso. Aventureros, locales y científicos dándose de topes contra un entorno extremo para poder sacar a la luz estas ruinas monumentales. Parte 1. Misterio en la selva. Para entender lo increíble de este relato, primero tenemos que sentir el lugar, ¿no? Las fuentes nos describen el Petén guatemalteco como una jungla densa, casi sofocante. Imagínense un techo de árboles totalmente impenetrable, un calor súper húmedo y raíces gigantescas que se enredan como una red perfecta. Ese manto esmeralda fue el guardián absoluto de Tikal. Por cientos de años, la selva no solo tapó los majestuosos templos, los devoró, convirtiéndolos en montañas de tierra y musgo. Y claro, la ciudad no apareció de la noche a la mañana, fue un hallazgo a cuentagotas. Hay registros de que un fraile, Andrés de Avendaño, acampó por ahí huyendo de una misión en 1696, pero Tikal siguió siendo un mito. Tuvieron que pasar más de 150 años para que el velo de la selva empezara a levantarse oficialmente. Parte 2. La expedición de 1848. Ese momento clave, el instante en que finalmente logran romper las defensas de la selva, ocurre a finales de febrero de 1848. Esta fue la primera expedición oficial guatemalteca, liderada por el corregidor Modesto Méndez y el gobernador Ambrosio Tut, que por cierto es a quien se le da el crédito de ver las ruinas por primera vez. Imagínense el impacto. Vas abriéndote paso a puro machete y de la nada, ¡pum!, la sombra de unas pirámides gigantescas asomándose entre los árboles. En ese grupo también iba un artista, Eusebio Lara, con una misión vital: dibujar a estos colosos de piedra casi ahogados por la vegetación. Y aquí viene un detalle loquísimo. En esa época, las noticias viajaban en barco y a caballo, así que este descubrimiento tan monumental tardó años en llegar a la comunidad científica internacional, publicándose en Berlín hasta 1853. Parte 3. Pioneros de la arqueología. Con el rumor ya dando vueltas al mundo, arranca la era de los pioneros científicos, hombres que de verdad le pusieron el cuerpo a la tarea física de analizar el sitio. Y ojo, no era ir a dar un paseo turístico, requería un esfuerzo brutal limpiar la maleza en condiciones extremas. Fíjense en lo que escribió el explorador inglés Alfred Maudslay en sus diarios cuando llegó en 1881. Él cuenta, y cito, «Podía ver 3 tocones de árboles muertos cubiertos de musgo y una maraña de enredaderas». O sea, tuvo que arrancar literalmente todo ese musgo para darse cuenta de que, bajo esa coraza verde, se escondían los ornamentos tallados de la antigua civilización maya. Impresionante, ¿no? Entonces, el punto crucial aquí es cómo el trabajo de exploradores como Maudslay y más tarde Theuret Muller transformó esos tocones musgosos en una historia real, mapeada y documentada. Maudslay limpió áreas enteras de selva para que las plazas volvieran a ver la luz, armó los primeros mapas precisos del lugar en condiciones primitivas y nos dejó un legado de dibujos y fotos que valen su peso en oro. De hecho, por culpa de la erosión del tiempo, hoy esos dibujos son la única prueba que nos queda de un montón de invaluables detalles epigráficos. Parte 4. Rescatando el dintel 3. Pero a ver, la selva no solo escondía edificios de piedra. Adentro de los majestuosos santuarios, en la cima de los templos, había un rompecabezas fascinante, dinteles de madera de chico zapote maravillosamente tallados. Hablamos de una madera pero tan dura, que aguantó siglos de humedad constante. Y el destino de estas piezas es toda una anécdota. Resulta que en 1877, un botánico suizo llamado Carl Gustav Bernoulli visitó el sitio y consiguió permiso para retirar esos dinteles. Para lograrlo, los trabajadores tuvieron que darle a puro machete a las vigas milenarias, rebajándolas hasta dejarlas lo suficientemente ligeras para sacarlas cargando de la selva. Hoy, esas piezas históricas están en un museo en Basilea, Suiza. ¿Y qué secretos nos contaban esas maderas antiguas? Pues resulta que los glifos del famoso dintel 3, del templo 4, sacaron a la luz el legado impresionante de Yikin Chan Cawil. Él fue nada menos que el gobernante número 27 de la línea dinástica de Tikal.
Y las tallas no lo muestran como un simple político, lo describen como un auténtico hombre Dios, un estratega militar brillante que derrotó a ciudades rivales y el maestro constructor detrás de gigantes como el Templo 4, el Templo 6 y unas defensas monumentales en las calzadas. Todo eso escrito en madera. Parte 5. El gran proyecto Tikal. Y esto ilustra de manera brillante el resultado de un esfuerzo titánico que arrancó a mediados del siglo XX. Pasamos de las expediciones de unos pocos aventureros sueltos al mayor esfuerzo logístico y arqueológico de todo el continente en su momento. La idea ya no era solo explorar un poco, sino desenterrar masivamente el corazón de la ciudad desde su tumba de raíces. Así fue como la majestuosidad del Templo 1, el famosísimo Gran Jaguar, fue finalmente liberada por el proyecto de la Universidad de Pensilvania entre el 56 y el 70, dándole a Tikal esa silueta icónica que hoy da la vuelta al mundo. Detrás de esa postal perfecta, claro, hubo un esfuerzo humano asombroso. Imagínense a los trabajadores locales y a los arqueólogos laborando hombro a hombro, subidos en frágiles andamios. Mover toneladas de piedra, asegurar muros altísimos y reconstruir la antigua ciudad físicamente requirió una destreza increíble. Sin el inmenso conocimiento práctico de los trabajadores peteneros, este colosal proyecto simplemente habría sido imposible. Avancemos a la parte 6 y veamos cómo esto escala de nivel. Una megalópolis revelada por láser. Ahora dejamos atrás los machetes y los dibujos para hablar de algo que cambió los libros de historia para siempre. ¿Listos para el número? 60,000. 60,000 hogares, infraestructuras y ruinas estuvieron ahí, escondidas bajo nuestras narices todo este tiempo. ¿Cómo las encontraron? Con una tecnología moderna y revolucionaria llamada LIDAR, que manda millones de pulsos láser desde un avión para traspasar el follaje. En computadora, los científicos literalmente borraron los árboles, y lo que vieron dejó a toda la arqueología sin aliento. Este hallazgo láser vino a destrozar por completo lo que creíamos saber sobre el mundo maya antiguo. Antes se pensaba que las tierras bajas estaban habitadas por ciudades-estado dispersas, con poquita gente. Pero la nueva realidad es una locura. Hablamos de una megalópolis que cubría más de 12,000 kilómetros cuadrados, una red complejísima con calzadas elevadas, fortalezas inmensas y sistemas agrícolas súper sofisticados. Y ojo al dato, no usaban bestias de carga. Esta era una civilización que literalmente estaba moviendo montañas con sus propias manos. Todo este fascinante relato nos lleva a una última reflexión provocadora. Si una tecnología reciente apenas acaba de descubrir 60,000 edificios que eran invisibles a nuestros propios ojos, pero que estaban ahí mismo bajo el manto del Petén, ¿cuántos secretos increíbles más sigue protegiendo implacablemente la naturaleza? Es un pensamiento que nos recuerda que la historia de la humanidad en muchos rincones apenas está comenzando a ser descubierta. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis de hoy. Nos vemos en la próxima.